Bienvenidos a este capítulo de diplomatura sobre obesidad y síndrome metabólico. Yo me voy a referir a estos dos temas, voy a dividir en dos partes. En esta primera vamos a hablar de la introducción, los factores de riesgo, la evaluación inicial y después me dedicaré en la segunda parte al tratamiento. Bueno, la definición de obesidad creo que ustedes la conocen, pero es importante analizarla. La OMS dice que es la acumulación anormal o excesiva de grasa, o sea, el incremento del tejido adiposo que puede ser perjudicial para la salud. Lo que esto indica un aumento del riesgo en la persona en el momento actual o futuro de presentar patologías asociadas, así como un incremento en la mortalidad. Cuando la obesidad aparece desde edades tempranas, surge como un complejo fenotipo en el cual intervienen factores que tienen que ver con genes y con el ambiente que interactúan y ocurren en periodos de la vida permisivos para la programación de obesidad. Estos factores de riesgos genéticos, biológicos, ambientales, socioecológicos van a favorecer en su interacción y determinadas circunstancias y organismos que la obesidad aparezca, y la obesidad se comporta como una enfermedad crónica, que a su vez puede asociarse a complicaciones, por lo cual el abordaje va a estar orientado tanto a la obesidad en sí como a las complicaciones que pueden estar asociadas. Y más allá de estos factores particulares conocidos que intervienen o que favorecen el desarrollo de la obesidad, no está exenta de la acción de los determinantes sociales de la salud, que también van a producir su efecto incrementando esta obesidad o no ayudando a su tratamiento en forma adecuada, como tiene que ver los factores económicos, de educación, el entorno en el que se mueve el individuo, el contexto social, comunitario, el acceso a la salud, a la educación, etcétera. Algunos ejemplos de los múltiples factores que contribuyen a la obesidad son desde el ámbito del entorno, desde factores que tienen que ver con cuestiones de política en cuanto, por ejemplo, publicidad alimentaria, el acceso a la alimentación, la inseguridad alimentaria, el ambiente más cercano al individuo, el entorno escolar, la falta de acceso a alimentos frescos, la cercanía o más fácil acceso a locales de comidas rápidas, la posibilidad o no de poder realizar actividad física de forma segura, salud ambiental, y cuestiones más de las familias, del ambiente del hogar, como tienen que ser, puede ser el estilo de alimentación de los padres, la costumbre del consumo de bebidas azucaradas, el tamaño de las porciones, el hábito de picoteo, cuestiones referidas a la comensalidad, si comen en familia, ¿no? Cuántas comidas se realizan fuera de la casa, el uso de pantallas, los hábitos de sueño, la exposición a tabaco, situaciones de estrés psicosocial, así como las experiencias adversas infantiles. Como ven, son múltiples y muchos más factores relacionados además de esto. Y dentro de los factores individuales, factores genéticos que tienen que ver con las causas de obesidades monogénicas, que son muy poco frecuentes, o sea, menos frecuentes que la obesidad común, que es de causa poligénica, pero que son obesidades muy severas y que tienen tratamientos específicos, y factores ambientales que tienen que ver con el ambiente temprano en el que se desarrolló el individuo, incluso desde antes de nacer, la obesidad en los padres, el aumento de peso de la madre durante el embarazo, la presencia de diabetes gestacional o diabetes previa, pero que tuvo diabetes durante ese embarazo, el tabaquismo materno. Estos son los afectos prenatales más fuertemente asociados con obesidad. Luego el peso de nacimiento, tanto el bajo como el alto peso de nacimiento son factores de riesgo para obesidad. En el caso del bajo peso de nacimiento, cuando hacen una recuperación, un catch-up rápido, y eso produce aumento principalmente de tejido adiposo en un organismo que está adaptado a funcionar en una situación de deprivación, y esto puede favorecer el desarrollo de enfermedad metabólica. Si recibió lactancia materna, que es protectora o no, el abandono temprano de la lactancia y la alimentación con fórmula es un factor de riesgo.
el uso temprano de antibióticos, por ejemplo, la forma del parto relacionado con el desarrollo de la microbiota, el tipo de alimentación complementaria, si hubo variedad en la comida o no, el aumento de consumo de alimentos con mayor contenido de azúcar o de sal o de grasa, distintos factores relacionados con el ambiente posterior al nacimiento. Después condiciones particulares que puede tener el individuo que puedan favorecer el desarrollo de obesidad. Por ejemplo, acá puse algunas, trastornos del espectro autista que se pueda asociar con selectividad alimentaria y orientación al consumo de determinados alimentos que puedan ser más calóricos, algunas enfermedades que implican menor movilidad y por esto y mayor, entonces, menor masa magra y mayor tejido adiposo, algunos medicamentos que favorecen el aumento de peso, bueno, la depresión, los trastornos del ánimo, múltiples factores individuales que habrá que ver y considerar que pueden asociarse a la obesidad. Siempre tener en cuenta este gráfico que son de las guías de la Academia Americana de Pediatría del 2023, que, como dijimos, la obesidad es una enfermedad crónica y de comportamiento cíclico, o sea, con periodos de mejoría y periodos de recaída, y que según en qué momento, acá estamos hablando de adolescencia, pero al paciente va a haber que acompañarlo a lo largo de toda su historia con esta enfermedad que tiende a ser recidivante. Depende de la edad en que haya comenzado, si de más pequeño o de más grande, pero requiere de un tratamiento a la par y centrado en el paciente para ayudarlo a poder realizar los cambios necesarios para mejorar su condición. Y la intensidad del tratamiento se va a adecuar a la etapa que esté el paciente con sus posibilidades de poder eh, realizar cambio, ¿no? Con mayor o menor motivación, con mayor o menor acompañamiento, siempre tratando de buscar el apoyo del entorno y del medio donde el chico se está desarrollando. Y luego en la adolescencia tardía también la transición a un equipo de adultos, a un profesional de adultos que también contemple este aspecto, por esto que decimos que puede haber etapas de mejoría, pero etapas otra vez de recidiva. Entonces requiere un acompañamiento a lo largo de toda la vida. Muy brevemente, ustedes ya saben que la prevalencia de obesidad en nuestro país es alta. La última encuesta de Nutrición y Salud del 2019 mostró que 41% de los chicos de 5 a 17 años presentan sobrepeso o obesidad, o sea, exceso de peso. En adultos esto es un 70%. Preocupa, que es lo que muestra el gráfico de la izquierda, el aumento en los chicos menores de 5 años en los últimos años. Estas barras muestran el aumento por cada 10 años del 2000, 2010 al 2022, como en lo que es Latinoamérica, particularmente en la zona de América del Sur, cómo va aumentando década tras década la obesidad en los niños preescolares, ¿no? Y sabemos que esto tiene más tendencia a poder perpetuarse en las siguientes etapas de la vida. Por lo tanto, las estrategias de prevención deberían ser donde se haga el principal foco para poder combatir este problema. Particularmente en la edad de la adolescencia hay algunas circunstancias más allá de las otras que mencioné previamente que tienen que ver con esta edad. La mala calidad de la alimentación, y esto tiene que ver con, obviamente, el acceso que puedan tener alimentos de buena calidad o no, con la no buena educación alimentaria y con la oferta de comidas de alto valor calórico y de mala calidad nutricional con alto contenido de grasa, azúcar o sal, que es lo que muchas veces eligen los adolescentes. También la frecuencia de comidas desorganizadas, jornadas escolares por ahí muy largas o con horarios que terminan, por ejemplo, chicos que van a la mañana pero salen a las 2 de la tarde, entonces muchas horas sin comer, pero que tampoco pueden hacer un almuerzo de buena calidad, entonces van picoteando en los distintos recreos, las múltiples actividades cuando van de una cosa a otra u otra y le falta poder estar en sus casas en los horarios de comida, entonces esto lleva a la desorganización también por cuestiones sociales, por salidas. Eh, Muchas veces las porciones ofertadas son mayores de lo que están recomendados. La poca actividad física, que eso nos abarca a todos, y bueno, obviamente en esta etapa de adolescencia también muchos chicos dejan de hacer actividades que hacían por ahí en edades más pequeñas, abandonan un deporte, abandonan una actividad que hacían. El tema de sueño, que es tan importante,
lo que implica en cuanto al dormir poco, el estado inflamatorio que produce esto después, el cansancio durante el día, la poca predisposición a la actividad física cuando durmieron poco y después duermen durante el día o están cansados, y el uso excesivo de pantalla, ¿no? Asociado también con esto que mencioné. En relación justamente a esto del consumo de energía mayor a lo recomendado y de la falta de actividad física, a modo de ejemplo, les muestro, y esto es mucho más marcado, se ha visto después de la pandemia, como tendemos a estar todos mucho más sedentarios. Esta tabla son las recomendaciones de energía según sexo y edad de las guías americanas, que están discriminadas por edad, por sexo y por tres niveles de actividad física: sedentario, moderadamente activo y activo. Y ustedes pueden ver acá en la última parte, donde yo remarqué lo que es la edad adolescente, cómo puede haber diferencias de 600 calorías importantes entre no tener actividad física y hacerlo. Por ejemplo, para un varón de 15 años sedentario, su recomendación son 2.200 calorías, mientras que para uno activo que hace deportes son 3.000 calorías. Entonces, si el sedentario consume 3.000 calorías como si se moviera, bueno, tiene 800 calorías que le están sobrando y eso el cuerpo las va a transformar en grasa. Entonces, también el pediatra tiene que tener una idea de cuáles son las porciones recomendadas para esta edad, para distintas edades, también sí, la diferencia entre varón y mujer, porque como ustedes ven del lado de las mujeres, los requerimientos son menores, y mucho menores que de los que por ahí pensábamos hace un tiempo en que, bueno, era habitual que un adolescente consumiera cuando estaba creciendo 2.800, 3.000, 3.200, pero porque se movía mucho. Y esto muestra como ahora esto no es así y hay que modificarlo y nosotros tenemos que adaptarlo para poder educarlos bien en este aspecto. Otros factores de la adolescencia, bueno, se va amplía mucho más y mucho más preponderante e importante la influencia del entorno fuera de la familia. ¿Qué dicen los amigos? ¿Qué dicen los padres? ¿Qué dicen en el gimnasio? ¿Qué dicen en las redes? Toda la información de afuera va a ser más valorada, sobre todo si vienen de fuentes que ellos valoran como confiables, y van a predominar sobre lo que diga la familia o lo que diga su médico. También en esta edad, bueno, ustedes saben, puede haber, o suele haber mucha insatisfacción con el cuerpo, búsqueda de ideales de cuerpo, tanto de esbeltez como de musculatura, los varones que quieren tener un cuerpo ya formado con una musculatura desarrollada como la de un adulto, y por ahí todavía tienen 13, 14 años, están en pleno estirón y todavía no pueden desarrollar esa masa muscular. Hay mucha corriente en los gimnasios también de indicaciones alimentarias, distintas dietas de moda que hoy acceden de cualquier manera, en cualquier lado encuentran una dieta keto, dieta baja en esto, alta en lo otro, y recetas y cosas, y bueno, las hacen a su manera, ¿no? Con riesgos nutricionales importantes. En cuanto al diagnóstico, esto también lo quiero remarcar porque dijimos que la obesidad se refiere al aumento del tejido adiposo, de la grasa corporal, que implica un riesgo para la salud. Y la herramienta que utilizamos de detección, que es pesar, medir y calcular el índice de masa corporal, en realidad es una herramienta de detección, de screening. No estamos midiendo directamente la grasa corporal. Tiene buena correlación con la grasa, entonces sirve como primera paso, sirve para los estudios poblacionales, para ver el grado de sobrepeso y obesidad, pero a manera individual uno debería poder evaluar otros aspectos para realmente ver si ese valor de índice de masa corporal, que pueda estar por encima de lo normal, tiene que ver con obesidad realmente. Estos son los puntos de corte de la Organización Mundial de la Salud y también tomados por Argentina, por la Sociedad Argentina de Pediatría: sobrepeso entre +1 +2 de bioestándar para esta edad, para la adolescencia, entre percentilos 85 y 97, obesidad mayor o igual a +2 o mayor o igual a percentilo 97, y obesidad grave cuando es +3 o más de +3. En realidad uno en las obesidades severas debería poder cuantificar y hacer el cálculo de Scorsese para poder tener después una idea también de la evolución y el seguimiento del paciente. Hay otros puntos de corte, por ejemplo, estos que están bastante generalizados, que son de Estados Unidos, en base a las tablas del CDC, sobre todo para cuando uno busca indicaciones de tratamiento farmacológico, quirúrgico, que es cuantificar el grado
de esa obesidad severa en estas tres clases que buscan correlacionar con los grados del adulto. En el índice de masa corporal para adultos más de 30 es obesidad, entonces clase 1 se considera hasta el 35, clase 2 entre el 35 y 39, clase 3 mayor o igual a 40. Esto llevado a los valores de percentilos del adolescente sería para clase 1 que sea menos del 120%, o sea, menos del 20% por arriba del valor del percentilo 95, entre la clase 2 entre el 20 y 40% por arriba de ese valor del percentilo 95 y la clase 3 mayor o igual a 140 del percentilo 95. Repito que esto igual está hecho sobre la base de tablas de CDC, no sobre la base de la tabla de la OMS, pero es otra forma de cuantificar la severidad de la obesidad. Es importante tener en cuenta entonces que el riesgo para la salud va a depender de múltiples factores, ¿no? La cantidad de grasa, obviamente que está, pero esa cantidad de grasa va a ejercer su efecto más dañino, ¿no? Según otras condiciones asociadas. Factores genéticos que pueden influir no solamente en el riesgo de obesidad cuando hay familiares de obesidad, sino también de las comorbilidades, porque no es lo mismo la persona que tenga exceso de adiposidad, pero además tenga antecedentes familiares de diabetes o hipertensión, o sea, enfermedades que cargan con mucha carga familiar genética y que obviamente sí, van a empeorar si la persona tiene sobrepeso, que no es lo mismo que un adolescente que no tenga estos antecedentes en la familia. La distribución de la grasa corporal, si la adiposidad tiende a tener una localización más central, sabemos que eso se asocia mayormente con, o en mayor medida con comorbilidad metabólica en relación a lo que es la grasa periférica. Después lo vamos a ver en la parte de comorbilidad metabólica. Favorece más la localización de grasa ectópica en tejidos donde no tiene que haber tejido adiposo, como es el hígado o el músculo. El entrenamiento físico también va a ejercer su efecto sobre la salud en este sentido. Si la persona se entrena, lo va a proteger porque por un lado los músculos utilizan glucosa por fuera de la necesidad de insulina para esto, lo cual el músculo mantiene en los niveles de glucosa normales en el organismo gracias a este consumo cuando se hace actividad, además por secreción de mioquinas, de mediadores que pueden mejorar la insulinosensibilidad, entonces el grado de entrenamiento de la persona lo va a proteger contra la comorbilidad metabólica y al revés, la falta de entrenamiento es un factor de riesgo mayor, más agregado. Otros indicadores que podemos ver para utilizar, además del índice de masa corporal, entonces, para ver la adiposidad y en forma sencilla, son medidas de circunferencia, por ejemplo, de la circunferencia de cintura. Hay tablas, no argentinas, pero hay tablas de referencia para verlo, y mucho más fácil el índice cintura-talla, que es dividir estos dos valores, cintura y talla en centímetros, y que un punto de corte mayor a 0,51 nos habla de obesidad y sobre todo de la localización central. También si se dispone de calibres para poder medir los pliegues, estos pueden ser útiles, hay que estar entrenado en la medición porque pueden tener mucha variación entre observadores o entre medidores de acuerdo a la técnica que utilicen, pero sirve para cuantificar también la grasa corporal y hay fórmulas a partir de esto. Y después métodos por aparatología, el gold standard es el DEXA, de composición corporal, no se usa habitualmente solo para esto, y hay otros métodos como la bioimpedanciometría, que si se cuenta con equipos de buena calidad, mide en forma indirecta a través de la medición del pasaje de energía y del agua corporal total la diferencia entre masa grasa y también esto se puede medir, incluso algunos aparatos lo miden por segmentos corporales, la relación entre estos compartimentos. Entonces, un poco en base a lo que dije, cuando uno evalúa a un adolescente y obviamente dentro de su contexto familiar, se va a basar en buscar datos de estos factores, en su historia familiar, todos sus antecedentes, no solamente de enfermedades, sino también de hábitos, la historia personal, desde datos previos a su nacimiento, del embarazo, de la niñez temprana, de factores alimentarios tempranos, enfermedades asociadas, medicaciones, todo un poco lo que les fui refiriendo, los distintos factores de riesgo que uno toma acá, entonces de esta anamnesis puede identificar esos factores de riesgo. Luego los hábitos actuales de alimentación, de actividad física, sociales,
en nivel de educación y en nivel socioeconómico, que tienen implicancia también en el desarrollo de la obesidad. Entonces, los puntos claves para el abordaje son, por un lado, en base a esta historia clínica y a los datos que el paciente nos pueda aportar, detectar los cambios de trayectoria de crecimiento, o sea, en qué momento el chico se empezó a ir de la curva, ¿no? A qué edad y qué factores hubo asociados a esto. Y dentro de los factores asociados, ¿cuáles son modificables? Porque si, bueno, si fue un embarazo que tuvo la madre diabetes gestacional y nació con 4 kilos 200 de peso, eso no lo voy a poder modificar. Pero sí los factores que puedan estar actuando ahora, por ejemplo, la baja actividad física. Entonces, esto es importante, por un lado, para explicarle al joven de dónde viene y por qué está así, y que hay un montón de condiciones que favorecieron esta obesidad que va más allá de su voluntad por comer menos o moverse más, pero que esto no significa que esto sea una condena que no se puede modificar, sino que se puede trabajar y entrenar sobre eso para poder de alguna manera contrarrestarlo. Evaluar el impacto psicosocial, yo lo pongo esto siempre antes que evaluar las comorbilidades, porque es lo que va a frenar o a dificultar cualquier posibilidad de cambio en una persona, ¿sí? Primero, por el riesgo, si hay un impacto importante en cuanto a discriminación, bullying o en alguna cuestión como cuestiones de depresión, bueno, hay que apuntar primero a la mejoría de eso antes de intentar hacer un cambio. Y además porque, bueno, realmente tiene que ver con la posibilidad de la persona de poder decidir un cambio y hacer los pasos que necesita para eso. Y si está muy frenado en ese aspecto, por eso es tan importante la evaluación también desde el área de salud mental. Y después sí, evaluar las comorbilidades, teniendo en cuenta los antecedentes familiares, los signos clínicos que puede tener, como la presión, ver si hay signos de insulinoresistencia, los estudios complementarios que nos van a permitir ver otras cuestiones, el hepatograma, el perfil lipídico, las interconsultas que nos surjan de acuerdo a todas estas sospechas. Y mientras se va haciendo todo esto, ya cuando ustedes detectan que un chico está por fuera de su carril y que hay sobrepeso, ir trabajando un poco esto, la posibilidad de cambio, si es consciente de este problema o no, si hay algo que quiere modificar, porque no van a poder tener todos los datos en una primer consulta, lo van a tener que ir haciendo en varias veces, pero ya les va a marcar la pauta de que a este adolescente no hay que verlo una vez por año, que requiere consultas más seguido, empezar por eso, como mostrarle, bueno, hay algo que esto tenemos que irlo viendo cómo seguir, saber cómo puedo ayudarte, bueno, cada uno buscará su estrategia para después poder ir avanzando en tampoco llenarlo de estudios de entrada, ir de un paso por vez, pero ya tener un contacto más frecuente, con lo cual también eso va a mejorar o fomentar una buena relación médico-paciente que ayude a que nosotros podamos ser parte de ese cambio en ese adolescente. Evaluar los patrones de crecimiento que mencioné anteriormente es importante. Esto es un ejemplo de una curva de un chico donde uno ve como a partir de los 6 años aproximadamente se va alejando en forma gradual. Esta es la curva habitual de una obesidad poligénica severa, porque fíjense que tiene un índice de masa corporal de 34, pero que bueno, poco a poco va ganando más, va ganando más, va ganando más. Esto me permite, por un lado, ver en este momento puntual, bueno, cuánto tiene de más, o sea, en qué situación está en función de su edad y su sexo, pero también ver esta historia, y si uno viera un punto donde realmente ahí se dispara, podría tratar de correlacionarlo con distintas circunstancias que pueden haber pasado en ese momento, desde cuestiones sociales, familiares, o empezar a tomar una medicación, o por alguna situación dejar de hacer un deporte, bueno, las cuestiones que se pueden haber asociado con esto. También es importante ver el crecimiento en talla y comparar si la curva de crecimiento siguió el mismo carril en las dos cosas, en peso y en altura, o si hay una baja talla, algo que haga sospechar otro tipo de cuadros, algún síndrome genético, por ejemplo. Y también me sirve para definir los objetivos terapéuticos. Yo no voy a pretender, si tengo un paciente acá arriba de la curva, o favorecer la idea o la ilusión de que en 1, 2, 3 meses va a estar en percentilos normales. Creo que los objetivos tienen que ser graduales, en primer lugar de amesetamiento, de frenar la progresión y después lentamente de poder ir disminuyendo y acomodándose.
una diapositiva nada más para mostrarles la diferencia con una obesidad monogénica. Son estas obesidades en las que hay alteraciones puntuales de genes relacionados con neurotransmisores y receptores que tienen que ver con el hambre y la saciedad, que se caracterizan la mayoría por inicio temprano y por hiperfagia. Tienen, como les puse abajo, hambre aumentado y prolongado, mayor tiempo para llegar a la saciación, o sea, tienen que comer mucho para parar de comer, menos tiempo de saciedad, que significa el tiempo entre comidas, o sea, rápidamente vuelven a tener hambre, preocupación todo el tiempo intenso por la comida, conducta de búsqueda permanente de alimentos, de día, de noche, se despiertan, roban comida, buscar comer cosas que incluso no son alimentos, y angustia o ansiedad si se les niega la comida, porque están sintiendo hambre permanentemente, porque es una cuestión del sistema nervioso central que no, o que le está estimulando el centro del apetito, o que no le funciona el centro de saciedad. Entonces es permanente. Y fíjense que esta curva, a diferencia de la otra, está en meses. Estos son 12 meses, 24 meses, 36 meses, 48 meses. Fíjense cómo se despega rápidamente y está está expresado en kilos, por ejemplo, 50 kilos a los 3 años y medio. Bueno, y más, y sigue aumentando. Son chicos, por eso cuando ustedes los ven en la etapa de adolescencia, son esos chicos que pesan más de 100 kilos, mucha obesidad, y esta conducta de hiperfagia que hay que preguntarlo específicamente. Entonces, evaluar el impacto a nivel psicosocial, como dije anteriormente, y físico. Todas las comorbilidades que pueden estar presentes, todas las comorbilidades del adulto pueden presentarse en la infancia y en la adolescencia. En el área de salud mental, esto ya lo mencioné, tener en cuenta que lo que mayor impacto causa es la estigmatización y las situaciones de discriminación y la autopercepción, que a veces es diferente a lo que en realidad sucede, pero es cómo se siente el adolescente y cómo se percibe a sí mismo. Y bueno, la asociación con la comorbilidad como depresión, ansiedad, abuso de sustancias, síntomas psicosomáticos, baja autoestima. Tener en cuenta que la calidad de vida es un constructo en el cual intervienen muchos factores, como es la salud física, la salud mental, la sensación de independencia, las creencias, las relaciones sociales, todo esto muy vinculado con el entorno. Y que la preservación de una buena calidad de vida es fundamental para romper el círculo vicioso de la ganancia de peso. Por ejemplo, si el chico no tiene redes sociales que lo sostengan, esto va a disminuir su calidad de vida, le va a costar mucho más poder hacer un cambio. Si hay una limitación en su salud física, porque tiene un dolor, porque no tiene movilidad por algún motivo, esto también le va a afectar su calidad de vida. O sea, todos estos puntos hay que abordarlos en forma multidimensional para realmente poder lograr cambios que sean duraderos. Voy brevemente a enfocarme en la comorbilidad metabólica. La comorbilidad metabólica es la que se asocia con mayor impacto en lo que se refiere a enfermedad cardiovascular y muerte, incluso a edades tempranas, sobre todo cuando la obesidad empieza desde temprano. Y tengamos en cuenta que esto va a impactar en desarrollo de enfermedades a edades medias de la vida, 40 años, cuando el paciente tiene, la persona, su etapa de mayor productividad, lo cual no solamente va a impactar en su propia vida, sino a nivel de la sociedad. Por eso es importante que uno pueda prevenir el desarrollo de esta comorbilidad. El síndrome metabólico fue descrito hace muchos años, en la década de los 80, como justamente la suma de estos factores de riesgo relacionados con la obesidad que aumentan el riesgo metabólico y cardiovascular. La obesidad principalmente de distribución abdominal, la dislipidemia, las alteraciones del metabolismo de la glucosa y la presión arterial elevada. Esto obviamente se describió en adultos, esto un poquito para entrar más en detalle, el aumento del tejido adiposo, principalmente de la grasa visceral, tiene una limitada capacidad de acumular grasa. Cuando esto se supera, esto produce inflamación de ese tejido adiposo, produce aumento de liberación de ácidos grasos que van por vía portal y llegan al hígado, esto favorece la esteatosis. La liberación de citoquinas, favorecedoras de la insulinoresistencia, y esto produce que esta lipotoxicidad de estas grasas en distintos órganos, que aumente, por ejemplo, a nivel del hígado, o que aumente la insulinoresistencia a nivel de intervenir en lo que es la mediación del efecto de la insulina,
de distintas maneras en distintas vías. Por ejemplo, disminuye la inhibición de la gluconeogénesis, o sea que se produce mayor glucosa, y entonces hay más niveles aumentados de la glucosa circulante, pero por otro lado no frena lo que es la lipogénesis en el hígado, y por eso es que se acumula la grasa en el hígado y se produce la esteatosis hepática. Y esto también favorece lo que es la dislipemia, la obesidad, mayor producción de VLL, de triglicéridos, disminución de HDL, con mayores partículas de LDL pequeñas y densas, lo cual favorece también la aterosclerosis, ¿sí? Otros mediadores inflamatorios que favorecen también la disfunción endotelial, el aumento de la insulina, como ahora vamos a ver, favorece también la hipertensión, el efecto sobre la célula beta, con lo cual, además de haber mayor nivel de glucosa circulante, se produce menor secreción de insulina o insuficiente para lograr este efecto, que esto es lo que a la larga va a llevar a la diabetes. Y lo mismo, el aumento del flujo de grasas al músculo también favorece la insulina resistencia a nivel del músculo, menor consumo de glucosa, y esto también perpetúa este ciclo que lleva a la hiperglucemia, a la diabetes 2 y a la disfunción cardíaca, por eso se llama disfunción cardiometabólica. Como les decía, estos fueron criterios del adulto y estos se extrapolaron a pediatría. Hay distintos criterios, por eso hoy en día el diagnóstico de síndrome metabólico no es algo tan usado en pediatría, sino que lo que se considera es esto, evaluar si están estos factores de riesgo y tener en cuenta que cuanto más factores de riesgo haya, esta sumatoria aumenta. Pero, por ejemplo, en estos criterios se considera el grado de las, por ejemplo, el de Cook, que es el más utilizado, pero todos toman los mismos parámetros, aunque los valores por ahí difieran, perímetro de cintura, presión arterial, triglicéridos, HDL y glucemia, pero por ejemplo no consideran el hígado graso, que es en realidad un poco la base de partida de muchas de estas alteraciones, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta que esto, que hay que evaluarlo, no me hace una diferencia si la glucemia, bueno, en esta definición de Cook, por ejemplo, se toma 110, hoy en día ya el consenso es que es hasta 100 lo normal, pero si el paciente tiene 99 también tiene riesgo, esto es una continuidad, no es un punto sí o no, si tiene menos o tiene más. Entonces, pues, evaluar estos factores y, repito, tenerlos en cuenta como que cuanto más haya, mayor riesgo cardiometabólico va a haber, ¿sí? Pero no centrarse solamente en una definición. Tener en cuenta que la diabetes 2 en la infancia y adolescencia está fuertemente asociada a la obesidad, entonces que tenemos que evaluarlo siempre y sobre todo si hay factores de riesgo familiares. ¿Qué lo precipita en esta edad? Bueno, si hay encima una ganancia rápida de peso, la declinación de la sensibilidad de insulina propia de la pubertad por el efecto de otras hormonas, como la hormona de crecimiento, y entonces una disminución relativa de la secreción de insulina que no puede compensar este aumento de la demanda. Entonces, tenemos que buscar la diabetes cuando, a partir de los 10 años o del inicio de la pubertad, en todas las personas que tengan sobrepeso, índice de masa corporal mayor o igual al percentil 85 y factores de riesgo para desarrollar diabetes. ¿Y cómo se evalúa? Midiendo glucemias en ayuna. Se puede hacer glucemia en azar o glucemia 2 horas postcarga en una curva de glucosa y la hemoglobina glicosilada. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, son muchos y en parte yo se los fui mencionando previamente. Historia familiar de diabetes 2, de primero y de segundo grado. Por ahí los padres todavía no lo saben, porque son padres jóvenes, pero están los abuelos, ¿sí? El antecedente de la madre de diabetes pregestacional o diabetes gestacional, que haya tenido diabetes durante ese embarazo, algo, tanto que haya sido previo o que haya padecido durante el embarazo. Etnias de riesgo, bueno, acá están descritas muchas, nativos americanos, los originarios canadienses, australianos, poblaciones de raza negra, hispanos, latinoamericanos, este y sudeste asiático, Oriente Medio, Islas del Pacífico. Nosotros estaríamos dentro de estas etnias de riesgo, o sea que es un factor para estudiarlo. Signos de insulinoresistencia o condiciones asociadas, acantosis nígrica, hígado graso, hipertensión, dislipidemia, síndrome ovario poliquístico, sospecha, el bajo o alto peso para la edad gestacional, uso de antipsicóticos atípicos, por ejemplo el omeprazol, risperidona o olanzapina, que también se asocian a riesgo de rápida ganancia de peso y a riesgo de diabetes 2. Entonces, con todo esto, paciente con sobrepeso, con alguno de estos factores de riesgo, deberíamos hacer la pesquisa. Si es normal,
se repite cada 2, 3 años, pero si empeora el índice de masa corporal o el perfil cardiometabólico, por ejemplo, le aumentan los lípidos, empieza a tener presión arterial elevada, o si hay una historia familiar fuerte, o tiene prediabetes, o está en una etapa previa que ahora vamos a ver, hay que repetirlo más frecuentemente. Y siempre evaluar las comorbilidades, ¿no? Hipertensión, dislipidemia, hígado graso, SAOS, ovario poliquístico. Esas son las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Diabetes en Pediatría y Adolescencia. Los criterios diagnósticos de diabetes es tener un síntoma con síntomas de hiperglucemia y una glucemia en cualquier momento mayor o igual a 200, hace diagnóstico, o glucemia mayor o igual a 126, glucemia postcarga, o sea, las 2 horas de la curva mayor o igual a 200, o glicosilada mayor o igual a 6,5. Si no hay síntomas, necesitamos 2 valores alterados en distintas mediciones. Si hacemos la curva, lo importante es hacerla con el ayuno de 8 horas, con la cantidad de glucosa necesaria, y la glicosilada, si se toma como criterio diagnóstico, tiene que hacerse en un laboratorio certificado para que use la metodología adecuada. En prediabetes, nuevamente acá los criterios son extrapolados del adulto y son los valores que se toman que tienen mayor asociación a riesgo de diabetes 2 y enfermedad cardiovascular, aunque todavía no estén en valores de diabetes. Hoy en día se consideran esos valores a partir de 100 a 125, y esto es lo mismo que se toma en pediatría. O a las 2 horas por carga entre 140 y 199, y una glicosilada entre 5,7 y 6,4. Esto que les puse acá abajo se refiere a los valores de la curva. A veces puede pasar que en una curva tengan valores alterados, pero pongamos, con una glucemia en ayunas normal, un valor en la curva que quizás le da 145, muchas veces en la carga de glucosa no es lo que son 75 gramos, no refleja lo que en la vida diaria consumen. A veces sí, porque a veces consumen más de 75 gramos de azúcar de golpe, pero muchas veces no, y uno después lo corrobora haciendo mediciones, tanto de glucosa capilar o con un monitoreo continuo, y no tiene esos escapes así. Pero esto es lo que está estandarizado y habla de riesgo. Siempre correlacionar con otros parámetros. Por eso, igual que como para diabetes, acá lo mismo. Un solo valor no hace diagnóstico, hay que repetir, ver que se repita o que haya 2 de estas determinaciones que esté alterada. Y requiere seguimiento. A veces la prediabetes en la adolescencia es un estado transitorio, por esto que les mencionaba. Así como la adolescencia tiene más riesgo de desarrollar, es una etapa de que la diabetes puede avanzar rápidamente, y incluso se asocia con mayor o evolución más rápida de las comorbilidades que la diabetes 2 del adulto. Por otro lado, también por esta insulinoresistencia característica de la pubertad que después pasa, puede tener un momento que esté en rango así de prediabetes y después remitir. Con lo cual, igual no significa que esa persona no tenga mayor riesgo en el futuro. Hay que controlarlo, pero puede pasar que sea un estado transitorio. La hipertensión, bueno, siempre medir la presión arterial, es una condición que se asocia con la obesidad, y si hay antecedentes familiares también tiene más riesgo. El aumento de la leptina, del tejido adiposo, y el aumento de la insulina favorecen el aumento del tono simpático, aumento de la resolución del sodio a nivel renal, el aumento de la proliferación del músculo liso vascular, y todo lleva esto a disfunción endotelial y alteración en la respuesta. Bueno, arriba les puse los valores de límite, que ya a partir de los 13 años se consideran valores absolutos, ¿no?, de presión arterial. Muy brevemente, para mostrarles cómo esto es un trabajo israelí con seguimiento de adolescentes durante un periodo muy prolongado de tiempo, donde uno ve en los distintos deciles de índice de masa corporal cómo los valores de la tensión arterial, tanto sistólica como diastólica, aumentan. Los azules son varones, las rojas son mujeres, pero bueno, a mayor índice de masa corporal, mayores valores de tensión arterial. El hígado graso tiene como les mencioné, es una de las componentes o de las bases del síndrome metabólico. Está mucho más frecuente en pacientes con obesidad que en la población general. Los valores varían según los trabajos, ¿sí?, y según el método que se midan, si es por transaminasas o por ecografías. Este metaanálisis que le pongo al final de 76 poblaciones diferentes mostró un promedio de 7,6% de prevalencia de la población general versus un 34% en aquellos con sobrepeso y obesidad. Hay factores también prenatales que aumentan el riesgo: la diabetes gestacional, la obesidad en el embarazo, la dieta rica en grasas,
factores genéticos, polimorfismos genéticos que tienen asociación, y factores postnatales que son la obesidad y las características de la dieta, y bueno, en la adolescencia la insulinoresistencia o el hiperinsulinismo. Siempre recordar que es un diagnóstico de exclusión, que hay que descartar otras causas de hígado graso, eh, y que, bueno, en muchos casos requerirá la evaluación del hepatólogo, sobre todo si tenemos no solamente por ecografía, sino con movilización de enzimas hepáticas. La dislipemia es la comorbilidad más común de la obesidad, alcanza hasta el 40% de adolescentes con obesidad. Tener en cuenta esto, siempre hay que pedir el perfil lipídico porque no es algo que nos va a dar una manifestación clínica, y bueno, tener en cuenta los puntos de corte y recordar que lo más frecuentemente asociado es el aumento de triglicéridos con disminución de HDL. Otras comorbilidades, voy a mencionar algunas, son la nefropatía, la obesidad, que la menciono porque no es algo pensado que puede ocurrir desde la adolescencia, pero distintos estudios muestran que realmente en obesidad severa se aumenta el riesgo de la enfermedad renal temprana y la progresión a la enfermedad renal terminal en la adultez. Esto se ha visto, yo les muestro estos estudios, por ejemplo, TINLABS es un estudio de 242 adolescentes previo a someterse a cirugía bariátrica, estamos hablando de obesidad severa, y en este estudio encontraron 17% de microalbuminuria elevada y 3% de disminución de la tasa estimada de filtrado. En este trabajo de Israel de 1.200.000 adolescentes con obesidad a los 17 años, que se siguieron por 25 años, tienen, y fíjense acá, según el índice de masa corporal mayor al 95, entre 85 y 94 o menos, cómo aumenta 6 veces el riesgo de enfermedad renal avanzada y 19 veces más riesgo de enfermedad renal avanzada por nefropatía diabética en los que tienen mayor del percentilo 95 de índice de masa corporal. A su vez, la diabetes 2 en jóvenes se asocia con mayor enfermedad renal y mortalidad comparada con la diabetes que empieza en la adultez. O sea que en pacientes con obesidad severa es importante evaluar microalbuminuria, hacer un test de creatinina si es posible, pero por lo menos si no, la microalbuminuria, albuminuria, creatininuria, muestra única como para evaluar este compromiso. Desde el punto de aspecto endocrinológico, puede haber aceleración del crecimiento y la edad ósea en ambos sexos. Muchas veces estos chicos son grandotes para su edad, pero cuando ustedes los ven en la etapa ya de la adolescencia, esto no significa que tengan una talla final más alta, porque muchas veces completan su crecimiento antes y luego quedan con una talla igual o menor a la de su objetivo genético, pero sobre todo en edades previas pueden mostrar un crecimiento acelerado. En las mujeres, en muchos casos, hay un inicio temprano de la pubertad, puede haber hiperandrogenismo, puede ser parte la obesidad y sobre todo la insulinoresistencia de un síndrome ovario poliquístico, que muchas veces no se completa el diagnóstico, sobre todo en la adolescencia temprana, pero sí luego con el paso del tiempo. Y también puede haber presencia de adrenarca por estímulo a nivel suprarrenal, o sea que tengamos presencia de pubarca, de vello pubiano, axilar, sin otros signos de desarrollo puberal. Toda esta alteración que pueda marcar el inicio de la pubertad en edades un poco más tempranas o el aumento de la secreción de andrógenos tiene que ver con el efecto tanto de la leptina como de la insulina. Por un lado, a nivel hipotalámico, puede influir la leptina en comenzar la secreción pulsátil de las hormonas que desencadenan luego el comienzo de la pubertad, y la insulina puede tener efectos a distintos niveles, a nivel gonadal, a nivel suprarrenal, favoreciendo la producción de hormonas que tengan que ver con el desarrollo puberal, la producción de andrógenos también por aumentos de aromatización en tejido adiposo y conversión a estrógenos, el estímulo de las células de la teca, del ovario, que en situaciones habituales la producción es poca, pero con el aumento de la insulina esto favorezca la producción también de testosterona, esto en relación a los signos de virilización que puede haber asociados al ovario poliquístico. O sea que esto es importante evaluar bien desde el examen físico y si es necesario hacer la consulta con endocrinología como para hacer un adecuado perfil hormonal.
Complicaciones ortopédicas, esto es importante no solamente ver al examen físico, sino preguntar sobre situaciones de dolor, de claudicación en la columna, en las rodillas, en la cadera. Muchas veces estos síntomas se subestiman porque, bueno, porque tiene sobrepeso, porque le cuesta moverse, porque habitualmente se mueve poco, entonces se cansa, pero muchas veces esto tiene que ver con dolores y se pasan por alto o se diagnostican tardíamente cuestiones como, por ejemplo, la epifisiolisis de cadera, que tiene una mala evolución si no se eh, atiende en forma oportuna, o como ven acá, alteraciones posturales que van a favorecer después alteraciones vertebrales, como esta hiperlordosis, la tibia vara, el genuvalgo, ya en edades que no es normal el genuvalgo, entonces el riesgo de la asociación con la artrosis de rodilla en edades jóvenes, ¿sí? Entonces todo esto es importante evaluarlo preguntando y también el examen físico y hacer la consulta con el especialista si es necesario. Trastornos respiratorios, preguntar por ronquidos, por pausas nocturnas durante la noche, si hay sospecha, hacer el estudio de sueño, podemos tener SAOS. El SAOS se asocia con la grasa, con la adiposidad a nivel del cuello, pero también se asocia con una disminución del tono muscular durante el sueño y por la restricción que también produce el aumento de la adiposidad abdominal a nivel de la capacidad ventilatoria. Entonces, esto hay que evaluarlo porque además se asocia también a riesgo cardíaco y también a alteraciones de la vida diaria de los chicos porque descansan mal, entonces están cansados durante el día siguiente, menor rendimiento escolar y mayor estado inflamatorio. Y el asma también eh, tiene asociación con la obesidad. Antes no se sabía si esto era causa o consecuencia, pero se sabe que la obesidad como estado inflamatorio favorece también la hiperreactividad bronquial en personas predispuestas. Y hay muchas otras comorbilidades que, bueno, habrá que preguntar y buscar trastornos del sueño, deficiencias nutricionales cuando puede haber obesidad, pero con dietas selectivas, entonces puede haber sintomatología como el reflujo gastroesofágico, por la obesidad abdominal y también por la calidad de la dieta, mayor riesgo de litiasis biliar, constipación, infecciones en piel por los pliegues, micóticas, bacterianas, una complicación grave, poco frecuente pero grave, el pseudotumor cerebral, que es el síndrome de hipertensión endocraniana, que no tiene una relación directa con el grado de obesidad, pero que se asocia con la obesidad y bueno, puede diagnosticarse así por síntomas de hipertensión endocraniana, igual también es un cuadro severo. Para resumir un poco esto, esta clasificación de Edmonton, que también se adaptó de la clasificación de adultos a pediatría para evaluar las comorbilidades y establecer la severidad de la obesidad en base a 4 ejes. El eje metabólico, que tiene que ver con todo lo que es alteración del metabolismo de la glucosa, de los lípidos, del hígado. El eje mecánico, que tiene que ver con esto que vimos, columna, miembros, etcétera, con la parte de salud mental y con lo que tiene que ver con el entorno familiar y social de la persona. Entonces, cualquiera que tenga un grado de esto, marca el grado de severidad de la obesidad. Si no hay ninguna alteración en estos otros ejes, es un grado 0. Grado 1 ya con alteraciones leves, después ustedes lo van a poder leer más tranquilos, y llega hasta un grado 3 en los casos más severos. Entonces, si un paciente tiene SAOS con requerimiento de asistencia ventilatoria, es una obesidad grado 3, aunque en los otros ejes no alcance esa severidad, ¿sí? Siempre se toma el punto que tenga mayor severidad. Y para finalizar esta parte, entonces, en base a todo, luego que evaluamos al paciente, que vimos sus antecedentes, vimos su estado de examen físico y sus factores de riesgo, se verá las evaluaciones que hay que hacer y las interconsultas respectivas con los especialistas de otras disciplinas. El laboratorio que siempre pedimos es hacer la glucemia, las enzimas hepáticas y el perfil lipídico. Luego todo lo otro, uno verá, se hace un hemograma para ver si hay anemia, si hay algún tipo de carencia, todos otros factores metabólicos como el ácido úrico, la PCR, como ver estado de inflamación, la prueba de tolerancia a la glucosa, la glicosilada, un monitoreo de presión arterial, si tomé algún valor de presión arterial que dio alterado, el estudio del sueño, el perfil hormonal, radiografías, ecografía abdominal, microalbuminuria, lo que surja de todo lo que vimos y querramos evaluar el riesgo y además en relación a la severidad de la obesidad. Y las interconsultas con los distintos especialistas. Yo diría
que la evaluación en el área de salud mental debería estar siempre en las obesidades severas o en los chicos que uno sospecha por algunas cuestiones que surjan de las consultas de dificultades en el aspecto psicosocial, en su desempeño. Bueno, hasta acá terminamos con esta parte y los veo en la siguiente parte en relación para hablar del tratamiento.